magnitud física es una cantidad medible de un sistema físico a la que se le pueden asignar distintos valores como el resultado de una medición o una relación de medidas. ¿El para qué cosa de quién? O sea, todas las cosas que se pueden medir. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Por ejemplo, tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la fuerza, la temperatura, la velocidad, etc. Al hacer estas mediciones siempre se va a obtener una cantidad y también una medida o una unidad. Entonces, estas mediciones las podemos expresar de diferentes formas para saber qué era lo que estábamos midiendo. De estas magnitudes físicas se distinguen dos: las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no se pueden definir con respecto a otras. Por ejemplo, la longitud solo te da la longitud, la masa solo te da la masa, el tiempo solo te da el tiempo. Pero las magnitudes derivadas son las que sí se pueden definir a partir de otras magnitudes fundamentales, como por ejemplo tenemos la longitud, que es una magnitud fundamental. Pero también tenemos la superficie. Una superficie puede ser expresada en un plano cartesiano como, por ejemplo, un cuadrado o un rectángulo. Oye, despacio, cerebrito. Y tenemos que mide cierto lugar en el eje X y cierta medida también en el eje Y. Entonces, a esto se puede decir que son dos longitudes. Al final nosotros tendremos que es 2 veces la longitud y esto es una superficie, es decir, una unidad fundamental. También lo podemos ver con el ejemplo de el volumen. En este participan ya los 3 ejes, que pueden ser el eje X, el eje Y y también el eje Z. En este podemos tener lo que es un cubo. Y entonces tenemos que de un cubo nosotros vamos a obtener la longitud en Y, la longitud en X y la longitud en Z. Pero al final estas tres igual son longitudes. Entonces tenemos que el volumen puede ser lo mismo que 3 veces la longitud. Y esto significa que podemos expresarla también, por ejemplo, en metros cúbicos y en el caso de la superficie en metros cuadrados. Esta no es la única magnitud fundamental o magnitud derivada que podemos obtener. Por ejemplo, la presión, también tenemos la velocidad. Estas son magnitudes derivadas que se pueden obtener de magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la de la velocidad. La de la velocidad es metro sobre segundo al cuadrado. Significa que tenemos una distancia que se recorrió en metros entre un lapso de tiempo que se identifica como segundos, y de esto se puede derivar la velocidad. Estas magnitudes fundamentales y derivadas nos van a servir también para, por ejemplo, cuando nosotros hacemos mediciones o transformaciones o incluso conversiones. Podemos ver cómo vamos avanzando en nuestro procedimiento y si vamos correctos o si vamos erróneos. Al final nos tiene que dar, si nosotros estamos haciendo un ejercicio para identificar pascales, pues al final nos tienen que dar pascales o unidades que sean equivalentes a los pascales. Y para esto nos sirven conocer las magnitudes fundamentales y las derivadas.